lo agarraron los filisteos. El Dios de ellos, que se llamaba Dagón, lo escabezó el Señor. ¿Y qué nos da a demostrar a nosotros por qué el Señor le quitó la cabeza? Porque el Señor no es de idolatría. De idolatría son los demonios en la tierra. Y todo el que adore a imagen, adora a un demonio. Por eso el Señor dice que no nos hagamos imagen ni de lo del cielo, ni de la tierra, ni de lo debajo de la tierra. Porque Dios es uno y es íntegro para sus hijos. Y nosotros debemos, el creyente debe de enmendar sus errores y decirle al Señor, sácame estas ganas de tener una idolatría. Yo quiero amarte a ti. Yo quiero amarte a ti. Porque el Señor entendió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que ellos querían adorar una imagen porque tenían años de esclavitud. Pero fíjense que el Señor los desapareció a todos. Porque si Dios puso la mirada en cada uno, es porque Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos que dejar la idolatría, sea con hijos, sea con esposa, esposo, sea con nieto, nieta. Tenemos que dejar la idolatría, porque Dios no se complace de ello. ¿Cuál es el amor del ser humano? ¿Cuál es? El que no tiene a Dios en su corazón verdaderamente no puede amar a nadie. Y por eso es que adulteramos muchas personas, muchos creyentes, diciendo que amamos y cargamos una idolatría dentro de nuestro corazón y nuestra alma. Y a Dios no le gusta eso. A Dios lo que le gusta es que nosotros seamos libres. Amén, hermano, libres. Y lo que usted no puede hacer, colóquese como un vellón a Dios. Señor, tengo este aguijón que no me deja libre. Yo quiero que tú me dejes libre. Y el Señor lo hará. Bueno, adoro un demonio. Todo lo que es ídolo son demonios. Porque la palabra del Señor dice que todo el que está en la tierra y perece en la tierra no tiene parte más en ella. No tiene parte, porque ya tuvo su tiempo en la tierra. Y todo lo que anda, que no es humano, se llama demonios. Porque Cristo no entra en nadie invadiendo. Cristo entra por amor. Ese sí es el verdadero amor, Cristo. Amén. Porque Él viene a tu vida cuando tú le das permiso. Porque si no, Él no entra a tu vida. Y esa es la diferencia. Por eso es que el Señor dice que viene a cambiar el corazón de piedra a carne. ¿Por qué? Porque la piedra no siente. La carne tiene sensibilidad, porque en la carne fluye la sangre y la sangre es vida. Y por eso el Espíritu de Dios mora en aquella persona que es cambiada su corazón de piedra a carne. ¿Y cómo lo hace el Señor? Cuando yo mismo lo hago. Yo debo de buscar ser cambiado mi corazón y todo mi genes. ¿Para qué? Para que el Señor pueda caminar en mí, me pueda ayudar a mí. Porque si no, olvídelo, la misma amargura andará, la misma tristeza del mismo demonio, porque nunca somos libres. Entonces nosotros, el creyente, debe de hacerse una autoexaminación o hacerse un escaneo. Y la misma persona sabe que lo está separando de Dios. Porque muchos dicen, la sangre de Cristo me limpia, me lava. Sí, ¿cómo te lava la sangre de Cristo si caminas apartado de Dios? El Señor tiene misericordia, hermanos queridos, con aquella persona que es amador de Él. El Señor sabe la dificultad suya y Él va a ayudarle a que camine sin dificultad. Amén. Él sabe que los seres humanos somos, ¿cómo se llama esto?
los seres más malos en la tierra, los seres humanos. Pero cuando Él llega a nuestras vidas, Él busca las estrategias para enamorarnos de Él. Pero cuando no somos cambiados, muchas veces apartamos la mirada de Dios. Por eso usted ve que el apóstol Pedro estaba en la mano del Señor. Y el Señor le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? ¿Se rindió? El Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y luego estaba el apóstol Pedro también, cuando el Señor le dice: voy a Jerusalén porque el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado. Y le dice: pero si sabes que te van a sacrificar, ¿por qué vas a ir? ¿Qué le digo al Señor? Apártate de mí, Satanás, porque bien yo empiezo. Nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos para poder caminar en los caminos de Dios. Porque muchas veces fingimos un amor que no está en nosotros. Porque sabes, si el Espíritu Santo no mora en la vida de nosotros, no hay amor sincero. Por eso hoy en día la mayoría del creyente no usa el espíritu de sinceridad consigo mismo, continuar con sus hermanos. Porque el Señor dice en su palabra que debemos de dolernos con el que se duele. Debemos de sufrir con el que sufre. Pero muchos dicen: no, ese se la buscó él, que por eso sufrimiento es. Y no es así. No es así, porque el Señor dice: para tú sacar la paja de tu hermano, sácate la viga que está dentro de tus ojos. El Señor pone lo mayor para ti cuando tú buscas un argumento. Entonces mejor es quedar como dice el Señor, sordo, ciego y mudo, y no opinar para nada en lo que no es del Señor. Porque el Señor, ¿a qué viene nuestras vidas, hermano? A bendecirnos nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas, a quitar toda maldición que ha venido de generación en generación en nuestras vidas. A eso viene el Señor. Ahora, si tenemos la idolatría, sea conmigo, sea quien sea, ¿qué nos va a quitar eso? ¿Qué nos va a enseñar eso? No nos puede enseñar nada. Amén. Él sí nos enseña cuando nosotros nos despojamos. Hay una palabra en conversa que mi mamá, antes de llegar al Señor, decía: ayúdate que Dios te ayudará. Pero eso no es así. Eso no es así. Muere carnalmente para que vivas espiritualmente. Porque mire, cuando Pablo, el tiempo de él fue del Señor, Saulo de Tarso no esperaba cómo iba a ser derribado de ese caballo. Usted no esperaba cuando el Señor iba a entrar a su vida. Pero el Señor lo diseñó para entrar a su vida antes de que usted hubiese entrado en el vientre de su madre. Le apartó el Señor. Pero muchas veces nosotros no nos damos de cuenta, y los jóvenes no. Claro, yo me di de cuenta de que era niño, pero ahorita estoy joven. Pero si nosotros nos diéramos cuenta, los hijos de Dios, el valor que tenemos nosotros en las manos de Dios, el valor que Dios nos ha dado, hermanos, que muchos de nuestros gemelos no entraron en el vientre de nuestras madres y entramos nosotros. ¿Por qué eso? Porque éramos nosotros los elegidos para adorar al Señor, para andar en el Señor y para darle gloria al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué el Señor habla una parábola tan hermosa? Es la parábola del sembrador. Que un hombre salió a sembrar y unos granos cayeron en pedregales.
otros cayeron en los pinos y otros cayeron en buena tierra. Y escrito en la palabra está. Entonces, ¿qué yo debo de decir al Señor siempre, hermano? Señor, yo soy un grano que caí en buena tierra. Y yo quiero ser buen fruto. Yo quiero dar buen fruto. Miren que usted esté en las últimas de su vida. Tiene que decirle a Dios cosas importantes. Este varón que él murió con cáncer, ¿cómo se llama? Que se puso flaquito. Julio Mengano. Ajá, Julio Mengano. Él le dijo a la familia, así yo muera cantándole al Señor, yo le voy a cantar. Y la última canción que él grabó no la pudo terminar porque no le daba la voz. Y la terminó su hijo. Y su hijo, ¿quién es ahorita? Un adorador del Señor. Entonces, lo que tú eres en las manos de Dios, tú lo vas a transferir a los que están a tu lado. Amén. Ahora, si yo estoy en el Señor y yo cargo la Biblia en la mano y me visto como el aleluya, entonces cuando viene la paganería, yo me voy con mi traje de paganería. ¿Qué estoy haciendo yo? Que a mi Señor lo niegue. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de mí? Porque la palabra del Señor dice que nosotros, no por la palabra, sino con nuestros testimonios, la gente se convertirá. Amén. Amén, hermano. ¿Y por qué? Porque cuando usted no estaba en los caminos de Dios, usted podía botar sapos y dragones por su boca. ¿Sabes los dragones? ¡Ah! Y prende. Pero cuando llega a los caminos de Dios, el Señor le amarra la cola al dragón y lo amansa. Y ya no bota candela, sino bota unción. Amén. ¿Por qué? Y ya no bota odio, ya bota amor. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria debe de morar en nuestro interior, en nuestra intimidad, para que haya un cambio en nosotros. Porque por eso el apóstol Pedro, le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano? Y el Señor le dijo 70, pero después le dijo, no te digo 70. ¿Y por qué es eso? Porque los hijos de Dios debemos de ser perdonadores. Mire, hay un testimonio tan maravilloso de Gigi Ávila, que él cuenta que él no quería perdonar el marido de su hija. Y el Señor le habló y le dijo, perdónalo, porque si yo no me llevo a tu hija se va al infierno. Y el esposo, cuando él lo perdonó y fue a la cárcel, le dijo, cuando yo puñalaba a tu hija, veía la cara tuya y más puñaladas te daba. ¿Sabe por qué es eso? Porque el diablo se levanta con los hijos de Dios, pero Dios los aplaca. Entonces, por eso nosotros tenemos que andar sumisos en las manos de Dios, buscando de esa misericordia una transformación de Dios, buscando que Dios me use para resucitar muertos, para levantar paralíticos, para sanar al enfermo, para que la familia se una. Es lo que Dios debe de usarnos a nosotros. Amén. Debe este aplauso. Fíjense que la iglesia primitiva marcaba una diferencia, como debe de marcar a la iglesia cristiana hoy en día. ¿Por qué debe de marcar a la iglesia cristiana hoy en día? Con su comportamiento. ¿Ya te vas a ir? Ven acá. Padre, bendigo la ofrenda, el diezmo de tu hija, en el nombre de Jesucristo, y desato la bendición sobre ella, en el nombre de Jesús.
Amén. Desato la prosperidad física, espiritual y económica en tu hija, Señor, y así se ha hecho por esta palabra. ¿Y qué es lo que sucedía en la iglesia primitiva? Que todos eran bendecidos por Dios. Porque todos se dolían unos con otros y todos se amaban. Hoy en día la iglesia de Cristo tiene que despertar el amor de uno con otro. Amén, hermano. Hay que despertar el amor. ¿De qué? De que si tú amas a tu hermano, tú vas a ser amado. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tú amas, será amado. Si tú das, se te dará. Si tú bendices, serás bendecido. Si tú prosperas el otro, ayudas a prosperarlo. ¿Cómo lo ayudas a prosperar? A conocer el Dios que le llamó, a entender que debe de cautivarse de la cautividad. Pero hoy en día no. Hoy en día son muy pocos los que ayudan al otro a que conozca verdaderamente las reglas espirituales. Vivir la espiritualidad es delicada, pero si yo entiendo lo que es vivir la espiritualidad, yo voy a ayudar a mi hermano para que viva conforme yo estoy viviendo. Y si no puede, que el Señor le ayude. Amén. Eso tiene que ser la iglesia del Señor, no que, ay hermano, estoy pasando por uno. Bueno, yo también pasé por eso. Yo duré 1 año comiendo arroz con mantequilla, en vez de traerle un refrigerio. ¿Y cuál es ese refrigerio? Una palabra que ayude a levantarse y a tener fe al creyente. Porque para eso nosotros estamos llamados, para ayudar a levantar el firme su cabeza y creer que Cristo vive. Porque cuando el profeta Eliseo llegó a un lugar donde habitaba, no era muy grande la población. La tierra era estéril y las aguas eran amargas. Pero ellos sabían que la tierra era buena. Pero con todo eso, cuando llegó el profeta, ellos le explicaron que orara por las aguas y la tierra. Y ellos le preguntaron, ¿verdad que sea buena la tierra, profeta? ¿Le iba a decir que no? No podía decirle que no. Porque ellos creían que la tierra era buena. Si usted cree que Jesús le llamó, usted tiene que estar seguro que usted no va a obligar su fe a ningún ídolo y a decirle a ningún pagano. Hoy es el día del amor. El amor es Cristo y nadie lo busca. Amén. Son pocos los valientes que buscan al Señor. Porque muchos dicen, no es el tiempo de yo buscar a Dios. Yo estoy muy joven. O cuando Dios toque mi corazón lo busco. O coloca a la persona distintas parámetros para no buscar a Dios. Pero llega un momento, y por eso es que es bueno nosotros convertirnos. Porque cuando el momento de Dios llega, oh, eso es especial. El sábado yo fui a visitar a una hermana por el barrio, se me olvidó ese barrio, un barrio por allá por Katia, muy grande ese barrio, Nuevo Horizonte, pero ese horizonte lleva casi a La Guaira. Y usted sabe qué tristeza me dio, mis hermanos, que cuando yo llegué, una mujer que ha predicado tanta la palabra en una iglesia estaba tullida y no la visitaba. Y cuando ella me oyó, agarró el bastón y comenzó a caminar y a mover sus pies. Pastor, ¿estás aquí? Le dije, sí, porque hoy me han mandado al Señor para que camines. Porque usted debe tener misericordia para que Dios vea la misericordia dentro de usted. Y me plantó una conversa, le dije,
yo vine a orar por ti. Y comencé a orar por las rodillas de esa mujer. Y cuando estaba orando, le jalo las dos rodillas y le trajearon. Y le digo, Señor, gracias por ese milagro. Le digo, párese, lárguese bastón. Y no me caigo, no se va a caer, porque si usted confía en Dios, no se va a caer. Nos vinimos a las 6 de la tarde y ella estaba dando vueltas en su casa. Sin bastón, que tenía tiempo que ella no caminaba. Pero ni su pastor mandaba a alguien que le visitara. El amor de Dios debe estar en nosotros, no porque la persona no se congregue en nuestra congregación. Pero nosotros adoramos a un solo Dios. Amén, hermano, un solo Dios. Y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, muchos se hacen arrogantes en los altares, no sabiendo que las ovejas del Señor, a medida que van pasando los años, se van descontinuando. Pero debe haber alguien que los haga entrar en la continuidad. ¿Y eso quién es? Los pastores, los líderes que Dios levanta. Los mismos que están en la congregación, ayudarse uno al otro. Porque aunque usted esté sentado aquí los miércoles, lo que Dios me dio a mí, usted lo tiene. Amén, usted lo tiene. Porque yo lo he desatado y lo desato sobre la vida de ustedes. Porque no es mío, sino es para los hijos de Dios. Que usted haga milagros, que usted levante paralítico, que usted levante muerto, que usted enderece los pies torcidos. Eso es lo que el Señor quiere. Pero cuando no se conoce de Dios, ahí es el grave problema. Porque el Espíritu le puede hablar a la persona, pero si no conoce a Dios, ¿cómo entiende lo que el Espíritu le habla? Por eso el apóstol Pedro, cuando Cornelio le habló al ángel y le dijo, envía ante Simón y dile que llamen a Pedro, que él sabe dónde está. ¿Y qué sucedió con Pedro? El Señor tuvo que bajarle un lienzo, bajarle cuadrúpedo y hacerlo ver que lo que Dios limpia es limpio. Amén. Todo el que Dios llama, Dios lo limpia de corazón. Dios lo transforma. Entonces muchas veces nos hacemos arrogantes que no ni saludamos a los hermanos. Y eso no le gusta a Dios. Porque Dios es sincero y le gusta la sinceridad. Aleluya. Den un aplauso al Señor.